Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero, estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares en la noche de hoy. Les traigo un tema sumamente importante relacionado con el proceso electoral que debe iniciarse, que de hecho ya está en marcha, a pesar de que todavía la Junta Central Electoral no ha emitido la proclama que deja oficialmente iniciada la campaña electoral. Porque como sucede desde el mismo día que seguramente un presidente se inicia la campaña electoral para las elecciones de 4 años después. Vamos a tratar los temas fundamentales pendientes de discusión en la República Dominicana que podrían ser una buena razón para el debate electoral próximo a comenzar. Y para ello cuento con la muy grata presencia de un abogado y analista político, el licenciado Pascal Peña, dos economistas muy destacados, los licenciados José Alfredo Guerrero y Richard Medina, y el licenciado Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, gracias, bueno, pero ¿cuáles son esos temas pendientes, reales, de discusión que deberían ser un motivo de debate en la campaña electoral? Bueno, que en pelota el home club, ¿verdad? Batea de segundo. Yo voy a batear de primero. Bueno, aquí el home club soy yo. Tú eres home club, pero yo también. Yo soy de la casa. Ellos son los visitors, ¿verdad? Sí. Los visitantes. Bueno, yo diría, Miguel, que por ser un año electoral, el 2024, que ya casi se inicia, una de las preocupaciones que debemos tener es una serie de temas postergados que deben discutirse, pero sobre todo, de manera específica, hay un paquete de proyectos de ley importantes, más de 20 según publicamos nosotros recientemente en El Caribe, que son proyectos que son tan importantes que han sido incluidos en la agenda priorizada que elabora el Congreso. Durante los últimos años han sido incluidas y la gran mayoría no han podido ser aprobados por diferentes razones. Supongo yo que está el Código de Agua, ¿no? La ley de agua, que antes era una sola pieza, ahora son dos. Hace aproximadamente 2 años que supuestamente hay consenso para aprobar las dos piezas, pero ninguna de las dos se aprueba. Hay otras leyes importantes, incluyendo el Código Civil, el Código Penal, obviamente, una gran cantidad de leyes, incluso que esto parecería increíble. Hay una serie de leyes que son complementarias de la Constitución del 2010, y que todavía en el 2023 no han sido aprobadas. O sea, es decir, para adaptarla a la Constitución sí, nueva. la ley de referéndum, que es una ley Sí, importantísima, por ejemplo. Esa ley, creo que hay una última versión. Reinaldo Párez Pérez había sometido, el extinto Reinaldo Párez Pérez había sometido un proyecto, pero me parece que el Poder Ejecutivo tiene uno también. Entonces, esos son temas que son importantes y que lamentablemente van a ser postergados de nuevo. ¿Por qué? Porque en el año electoral no va a haber tiempo para discutir y aprobar. Tiempo ni intención, ¿no? Sobre todo, no va a venir tiempo ni intención. En febrero tenemos elecciones, que el 27 de febrero es que inicia la legislatura, pero luego entonces viene la campaña para las elecciones presidenciales y congresuales, y luego viene un periodo de transición. Estamos hablando de que todavía en agosto, en septiembre, es posible que ninguno de esos proyectos haya sido ni siquiera considerado en el Congreso. Ese es el escenario que uno Y de hecho, teme. como comenta Héctor, en efecto hay múltiples proyectos que incluso se debatieron en el seno del CES, del Consejo Económico Social, justamente, para tratar de buscar soluciones a algunas situaciones que durante estos 4 años se prometieron o se hablaron darle solución. Ya tú mencionabas temas como el Código Penal, pero también repensar la figura de Cámara de Cuentas, se ha hablado de un Ministerio de Justicia, se ha hablado de, tenemos que hablar nuevamente de la ley de partidos políticos, tenemos que... Y la ley electoral también. Exactamente, tenemos que volver a sentarnos y repensar el tema de la ley de educación y así otras situaciones, otros proyectos de leyes que involucrarían incluso o tendrían algún impacto económico y evidentemente social. Bueno, yo diría que desde el punto de vista económico, retos en el corto plazo sería la discusión de si se va a realizar una reforma fiscal, que más que nada una reforma tributaria de impuestos, o sería una reforma tributaria de impuestos. Creo que también hay una discusión pendiente sobre la carga de intereses que estamos pagando como porcentaje del PIB
República Dominicana es de los 15 países que más intereses paga sobre su deuda, y ahí solamente es intereses, no incluye el capital. Diría también que queda pendiente una discusión ya más de mediano y largo plazo sobre la reforma educativa. ¿Qué sector educativo queremos nosotros como país? ¿Queremos parecernos a América Latina? O a Nueva Zelanda. O a Nueva Zelanda o a países, Finlandia. o a países del sudeste asiático que son líderes exportadores hoy que se han desarrollado en 20, 30 años. Queremos parecernos quizás a esos modelos de éxito a nivel de desarrollo. Y pienso que quedan todavía pendientes otro tipo de reformas, la reforma del Código de Trabajo, la reforma de los fondos de pensiones, entre otras. Creo que hay todavía muchas cosas por discutir. Lamentablemente, el ambiente quizás no sea propicio para ello, pero entiendo que una vez que pase las elecciones sí puede haber momento. Licenciado. Bueno, en la parte de la reforma tributaria, esa sería cuestión de mayo, pero hay una reforma que tiene que ver con los gobiernos municipales que puede empezar en febrero, porque tenemos elecciones municipales. Entonces es un buen momento para que los síndicos, las nuevas autoridades municipales, comiencen a dejar esa dependencia que tienen del 10% del presupuesto. Yo recuerdo cuando estaba con Richard en crédito público, que hay una ley especial de los ayuntamientos para poder endeudarse con el Banco de Reserva para dar el doble sueldo. Sí, o sea, tenemos ayuntamientos que no pueden ni siquiera guardar un 12% de la nómina que tienen. Cuando no lo hacían, lo anunciaban como un logro. Exacto. Cuando un No, ayuntamiento pagaba y el el doble. gobierno lo anuncia como un logro o una concesión adicional o especial a los ayuntamientos, que Sí. me parece a mí que eso es aberrante. Sí, entonces los ayuntamientos son, o sea, los alcaldes llegan y, claro, se quejan de que no reciben mucho dinero, siempre se quejan de que le dejaron un lío, y entonces, pero no tienen muchas ganas de meterse a hacer una reforma. Si uno ve las estadísticas, los arbitrios están en la canasta básica con la que el Banco Central mide el IPC. Pero si tú haces un historial del índice de esa partida, tú ves, por ejemplo, arbitrios que tienen 5, 6, 7 años que no se mueven. Entonces, ¿cómo es posible que tú, por ejemplo, los precios, los regidores se juntan, ponen un precio a la basura? Entonces, ¿cómo un precio de la basura puede durar 5 años en ciudades, por ejemplo, que van cada vez creando más desechos sólidos y teniendo ese tipo de cosas? O sea, que por ahí hay que hacer una gran revolución de la parte de los arbitrios. Muchas leyes están, como bien señalaba Pablo, fuera de cámara, y ahí es que están, o sea, vamos a actualizar esos arbitrios, ¿no? Pero un segundo punto que sí quiero introducir de entrada es que uno de los grandes problemas ya del 24, que no puede esperar más, es el tema haitiano. O sea, el país tiene que definir si se va a mudar definitivamente Haití a República Dominicana, si ya se van a quedar aquí 6, 7 millones de personas, y si vamos a tener una isla fusionada. O sea, Hay un eso- problema con relación a eso, porque cuando se anunció en el Congreso, se hizo, en el Senado específicamente, se invitó al canciller de la República para que explicara la razón por la que en el diseño del muro, o de la verja, ¿no? Que cualquiera no se va a necesitar una garrocha para tú cruzar de un lado a otro. Se dejó una zona llamada de amortiguamiento dentro del territorio nacional, fuera del muro. Mucha gente dice que al final todo lo que esté del otro lado del muro no será territorio dominicano. Y entonces el canciller, respondiendo a preguntas de los senadores, dijo que él no tenía idea de lo que le estaban diciendo y que no podía responder esa pregunta. Yo creo que estamos hablando de una cosa sumamente delicada porque estamos hablando de la eventualidad posible de una enajenación del territorio nacional. Pero ahí yo tal vez tengo una interpretación distinta a ese tema, porque en efecto se estableció el muro, pero los límites geográficos lo establece un tratado. El tratado, esos límites geográficos solamente podrán ser modificados cuando se modifique el tratado. Ahora, lo que sí corresponde, y como ha sucedido en otros países donde se han establecido muros parecidos a este, Estados Unidos, y así hay otros países, es eso, ese amortiguamiento que sirve para el transporte Sí, pero y la seguridad. el amortiguamiento se hace dentro del territorio del país, porque también existen derechos internacionales, y yo no puedo discutir con usted sobre ese tema, pero existen también las situaciones de hecho. De hecho, si eso ocurre y los haitianos toman posesión de ese territorio,
mañana va a ser un lío mayor que el que tenemos hoy en día. Pero imagínese que gente esté mudándose por ahí, poniendo un negocio ahí en esa zona. ¿Cómo Claro, tú ¿cómo lo terminas? echan Yo para creo que atrás? eso no debería crear confusión, porque por lo que él dice, realmente el muro no marca la frontera, no es el muro lo que debería marcar la Es que frontera. es un muro imaginario. Sí, pero fíjense que estamos discutiendo de algo. Antes no existía muro. Entonces, antes que no había muro, aparentemente esta discusión o Sí, los límites pero no estaban. yo entiendo, El problema sí ha sido, a mi parecer, que el vecino país y sus autoridades han violentado el territorio dominicano, porque los dominicanos que han transitado dentro del territorio dominicano se le ha despojado de alimentos, claro. se le ha despojado violentamente de productos. Entonces eso confirma que no tenemos una frontera segura. Así es. Ahora, yo lo que digo es que a mí me preocupa, y estoy de acuerdo con el licenciado Guerrero, en el sentido de que el tema haitiano debe ser un tema fundamental de la discusión del problema electoral, porque ya estamos hablando, el tema de la inmigración está creando una crisis internacional, que Europa hoy en día está a merced de 60 millones de refugiados que han sido traídos para suplantar la capacidad laboral de Europa, que es envejecido, porque el problema, y se lo están diciendo claramente, ustedes crían perritos, nosotros criamos 10 hijos en un hogar. Entonces los europeos andan con un perrito, la población está cada día más vieja, hay demasiados pensionados y no hay quien cotice la seguridad social. Entonces es un problema serio. Entonces nosotros no tenemos problemas para alimentar y mantener a 10 millones de dominicanos, pero no vamos a poder agregarle a la población dominicana, a las obligaciones de la economía dominicana, una población similar. Así es. Y por eso se ha expuesto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que esto no es un problema dominicano, que esto es un problema regional. Porque República Dominicana es material, económica, social y políticamente imposible que pueda sostener, sí colaborar con la situación haitiana, pero no asumir la responsabilidad. Y por eso, fíjense que en Naciones Unidas hubo un apoyo formal de Naciones Unidas, que se ha quedado un poco en el aire con las personas de Kenia, ¿verdad? Ahora se habla de febrero. Ujú. Ahora se habla de febrero. Pero se ha ido postergando por una situación constitucional allá. Una discusión judicial de si se pueden o no enviar estas personas. Pero fíjese que se necesita y ya que se ha mencionado ese tema, a mí sí me parece, lo he mencionado ya en varias ocasiones, incluso aquí, que las medidas tomadas hasta el momento son las correctas. Ahora bien, y me refiero a las que se tomaron en su momento y la flexibilización que se ha ido dando. Sin embargo, como ya hemos comentado aquí, para el año que viene las cosas tienen que tal vez ir tomando un rumbo un poco distinto. Un poco distinto porque evidentemente el cierre de fronteras afecta la economía, ya Richard y usted podrá abordar este tema, sobre todo cuando es nuestro segundo socio comercial más importante, en todo el sentido de la palabra. No creo que sea el segundo socio más importante. ¿Sí? En términos no, porque la inversión, el intercambio comercial con España y con otros países europeos es mayor que el nivel ustedes me pueden decir si estoy... Haití es el segundo mayor destino de nuestras exportaciones después de Estados Unidos. Después de Estados Unidos. Pero si usted incluye otro flujo de dinero, vamos a decir, inversión extranjera directa, remesas, obviamente, Estados Unidos sigue siendo el primero y España repunta, sobre todo por la inversión en turismo. ¿Pero qué tipo de mercancía vendemos nosotros haitianos? ¿Productos agrícolas? Productos agrícolas, Y, pastas, pasta. galletas, manufacturas alimentarias, vamos a decir. Y de infraestructura. Hay cemento, hay varilla, ese tipo de bienes. Yo creo, como Miguel, como tú decías, que evidentemente tiene que ser un tema de discusión en esta campaña. O sea, los partidos tienen que plantear, los partidos políticos y sus candidatos tienen que plantear soluciones a este tema. Es uno de los temas prioritarios. Ahora, yo también tengo la impresión de que no hay grandes diferencias en cuanto a la posición de los partidos políticos sobre el tema haitiano. Quizás algunos matices, pero pienso que básicamente ellos tienen la misma posición. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Tú sabes cuál ha sido ahora? lo más difícil aquí en la política dominicana?
que los partidos se pongan de acuerdo en lo que están de acuerdo. Sí, sí, sí. Se ha dado, está todo el mundo de acuerdo, pero cuando se sientan a la mesa, no aparece, porque lo primero es que se sientan en la mesa, no a la mesa. Bueno, esta vez ni siquiera se logró eso porque recuerda que el gobierno convocó a los partidos y los principales partidos de oposición no acudieron a la cita. Lo que yo pienso Lo del que... pacto... Sí, el pacto que se convocó a todos los partidos. Lo que yo pienso que ha pasado en este momento es que como el gobierno ha tenido que tomar medidas coyunturales importantes, que pueden ser cuestionadas quizás, pero son medidas importantes, hay que darle crédito de que se ha atrevido a tomar una serie de medidas relevantes con el tema. Pienso que los partidos de oposición, y con razón, han pensado que el gobierno está sacando y pretende sacar capital político de estas medidas, y entonces por eso no han querido sumarse. Pero no es porque, yo pienso que no es porque no estén de acuerdo en el fondo. Puede Bueno, ser. eso explicaría, por ejemplo, el atraso real que existe en la República Dominicana, ¿no? Porque la gente piensa en que el éxito del gobierno o el fracaso de un gobierno significa el triunfo de la oposición. Rentabilidad para la Y yo creo que ese es un error garrafal. Yo creo que desde el punto de vista de la situación haitiana, sobre todo con la construcción del canal con el río Dajabón, no es tanto que quizá la oposición viera que el gobierno iba a sacar capital político, que indudablemente se ve que era la intención, pero sí pienso que es más un tema de forma. Quizás cerrar la frontera iba a ser o debía ser uno de los últimos recursos, ¿no?, para protestar por la situación e irnos a la comisión, una de las comisiones mixtas bilaterales. Bueno, entonces el gobierno hizo eso y ya no dejaba más opción a negociación, y lo hizo de manera sin tomar en cuenta a nadie de la oposición. Entonces, me parece que ahí hubo ciertas medidas muy trascendentales, no se conversaron con la oposición previamente, entonces cuando ya se tomaron, se quería conversar con la oposición, y ahí me parece que no era, del punto de vista de la economía política, no era lo correcto que la oposición se sentara con el gobierno. Ahora, ¿qué pasará si esos temas fundamentales no son objeto de discusión? ¿Y qué repercusión eso podría tener en el proceso? Porque a la gente hay que estimular a que vote, ¿no? Si la gente entiende que la discusión o las propuestas electorales no significan ningún cambio en la vida de la familia y de las personas, probablemente no se sentirán a gusto con la campaña y se quedarán en su casa. Yo comparto plenamente con usted. De hecho, una de las premisas que debemos apostar y promover y exhortar es el debate de este tipo de temas, de estas ideas, para conocer las posturas y evidentemente también conocer cuáles son las propuestas y medidas que cada candidato, desde los regidores con temas medioambientales, con el tema del tránsito, con el tema de las aceras, hasta medidas tan importantes como la política migratoria y ese tipo de cosas. Tenemos que apostar, y yo creo que se ha ido flexibilizando tal vez entre algunos políticos un poco más tradicionales esta idea de que en efecto la población necesita escuchar ideas, pero ideas que terminen siendo implementadas, no solamente en la teoría. A pesar de que el país salió airoso del compromiso electoral del 2020, porque recordemos que se interrumpieron por primera vez el proceso electoral, y el país estuvo al borde de que se produjera una situación de institucionalidad, una crisis institucional que quizás no pudiéramos todavía estar superando. Ahora, ¿qué tiene la Junta Central Electoral, la autoridad moral suficiente y necesaria para evitar que ese tipo de cosas sucedan nuevamente? Yo tengo muy serias dudas sobre el particular. Tengo muy serias dudas porque incluso un partido político denunció que había un encuentro quizás no muy claro entre funcionarios de la Junta y dirigentes de del partido en el gobierno. La autoridad legal la tiene, la autoridad moral, uno entiende que sí, la credibilidad se la va ganando con el tiempo. Yo personalmente no he visto ninguna señal que indique que la Junta ha perdido su credibilidad. O sea, de inicio, se supone que los competidores a un árbitro, en cualquier caso, y aquí más,
los competidores tienen que darle un voto de confianza al árbitro. A las 10 de la mañana de las elecciones municipales del 2020, no había ocurrido nada y la credibilidad de la Junta seguía intacta. Media hora después se suspendieron las elecciones. Entonces, tal vez lo que Estamos hay que hablando de esperar- otro pleno de la Junta, Claro. ¿verdad? Bueno, no O sea, importa, no es la- estoy hablando de la institución. Es la institución, sí. Es la institución, porque no importa quién la dirija. Las instituciones cuando son fuertes, no importa quién la dirija. Es decir, aquí los partidos políticos deciden hasta el tamaño de la boleta electoral. Y no se toma, la Junta Central Electoral no toma una decisión si no es por consenso de todos los partidos políticos. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo es posible que el árbitro, el juez, tenga que supeditarse al deseo de los acusados y del demandante? Bueno, Digo yo, eso es una pregunta, yo creo que legítima, porque yo como ciudadano estoy sumamente preocupado porque me baso en una experiencia anterior, no estoy inventando. Yo pienso que cada pleno tiene que ganarse la confianza y credibilidad del público. Este pleno ha estado tomando decisiones que las consensúa con los partidos políticos, hace vistas públicas, pero esto es, digamos, un juego donde todo se juega hasta el último inning, ¿no? O sea, Sí. cuando se organiza la elección y se cuentan los votos, ahí es que sabemos si efectivamente fueron bien realizados los comicios. Pienso que un buen indicador de esta Junta es que ha estado manejando relativamente bien los otros aspectos que no son los plenamente electorales. En materia de cedulación, ellos han estado haciendo un levantamiento y una serie de correcciones de errores de personas en cuanto a actas de nacimiento y actas de defunción, que me parece un ejercicio interesante más allá de las molestias que uno pudo haber tenido sacando algún papel o algún documento. El equipo que está en la Junta, la empleomanía de la Junta realmente tiene décadas ahí, tiene Exacto. 15, 20 años. Son personas que estuvieron quizá de cuando Morel Cerda, pasaron cuando estaba Roberto Rosario, luego Castaño, ahora están con Román Jaque como presidente. Y pienso que son equipos que saben lo que tienen que hacer. Ya un tema de gestión del proceso electoral, que es un proceso complejo, ahora se van a tener 7 boletas separadas, antes solamente teníamos 5. Eso complejiza más la situación y la sigue complejizando porque van a ser elecciones que se va a contar de manera manual. Entonces hay que ver cómo la Junta le va en estas elecciones de febrero, que eso es la más compleja porque es a nivel municipal y se van a tener boletas municipales para regidores y alcaldes y también para directores de distrito y vocales. O sea que vamos a tener más de 390 boletas distintas ahí corriendo en paralelo con 2 niveles cada una. Uno de los avances que realmente se reconoció del sistema electoral dominicano era que, contrario a lo que ocurría en el pasado, que teníamos que esperar días para saber quiénes eran los ganadores, 2 horas después de cerradas las urnas ya se sabía quién era el ganador, ¿no? Pero aparentemente en esta oportunidad tendremos que ser más pacientes, Porque va a ser manual, ambas. porque va a ser Manuel. Mejor. A mí me gusta el manual ahí. Pero aquí, acuérdate que aquí hay lápiz que borra bien. Hay palito, lápiz que borra, y hay palitos. pero ahí es que tienen que Sí, se han fajarse. dado irregularidades. Y Ahí, siempre se han sí, manejado. pero ahí es que tienen que los partidos políticos, una razón de la asistencia de los partidos políticos tiene que ser defender los votos. El partido que no tenga suficiente estructura para tener personas dedicadas en las mesas electorales no merece ser partido. Pero si el país ha avanzado en el ámbito de la tecnología y que tú vas a un cajero y sacas 5 pesos y todavía tú estás contando el dinero y ya te llega la confirmación de que tú existe, ¿cómo es posible que desconfiemos del voto electrónico? Precisamente para empezar a crearla de nuevo. Tú acabas de decir que el 20 fue un golpe grande, entonces bueno, vamos a empezar a construir. Bueno, Sí, el colapso de esas elecciones municipales, lamentablemente, posterga ahora cualquier intento que sería positivo, pero como decíamos ahorita, la Junta lo que vive de su credibilidad. Entonces, aunque sea un sistema bueno, adecuado, si no inspira confianza, pues entonces no vale la pena ni siquiera emplearlo. ahora, el discurso no está demasiado crispado. Eso debe ser una mala señal, ¿no? Bueno, no sé si mala señal, yo creo que es la señal en la que los partidos políticos nos han ido acostumbrando en los periodos electorales. Yo sí creo también que, pese a que se encuentra tal vez un poquito crispado, se va a ir crispando todavía aún más a medida que vayamos avanzando.
Bueno, esa es la Yo teoría apuesto- del licenciado sí, Guerrero. Yo apuesto a que, pese a esa crispación, ojalá que sea de alto nivel, ojalá, con los temas que nosotros estábamos hablando ahorita. Temas importantes que la ciudadanía requiere, que la ciudadanía necesita, pero sobre todo también que permitirían tal vez a una población que no vota con hambre, y cuando hablo de que no vota con hambre es que su voto no está decidido ese día por comida, por dinero, sino que vota con conciencia. Entonces, ojalá que apostemos a eso. Nos falta mucho. Bueno, yo creo que ya el concepto del voto duro aquí ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, lo que pasa en el proceso electoral es lo determinante en campaña. Es decir, la lealtad a los partidos políticos ha ido en descenso, me parece. Y lo vemos todos los días con la fuga de militantes de un partido a otro por cualquier razón. Sí, Que no sé- en este proceso se ha visto bastante claro. Hay un éxodo de dirigentes que De un lado y otro. no lo habíamos visto en procesos anteriores, o sea, por lo menos en esa cantidad y calidad también, porque son dirigentes de peso, no simples militantes. Y eso es una muestra, eso refleja lo que tú dices, que se están perdiendo quizá como el apego a los símbolos, a los partidos. Es una característica, yo creo, de este proceso, sí. A nivel internacional, cuando uno ve las encuestas de tipo Latinobarómetro, uno ve que la afiliación o nivel de militancia de la ciudadanía en partidos políticos es cada vez menor. Son fenómenos que se dan por diversas razones, entre otras porque hay sociedades que han ido avanzando y muchos ciudadanos ven que ellos han avanzado, pero que hay otros grupos que han avanzado más que ellos. Entonces, manifiestan que su situación particular se debe a que el político de turno, el partido político al que él pertenecía o al que ha gobernado, no ha sido capaz de satisfacer esa necesidad social. Y bueno, se da ese proceso que cada vez menos ciudadanos están afiliados o confiando en partidos políticos. Algo positivo de eso, yo entiendo que no es algo que es algo negativo, pero algo positivo dentro de lo negativo, es que permite que se evalúen perfiles de manera separada. Como hay 7 niveles de elección ahora, se puede votar por un candidato presidencial de un partido, un candidato a diputado de otro partido, un candidato a senador de otro partido, dependiendo del perfil que uno entienda es el idóneo para desempeñar esa función pública. Antes se votaba en lista, ¿no? El bloque completo. No, y habían votos que arrastraban otros. Claro, eran listas bloqueadas. Sí. Ahora, eso sin lugar a dudas es un avance en materia electoral. Bueno, ¿cuál sería lo peor que pudiera pasarnos en esta campaña electoral? Fuera, por ejemplo, de la falta de entendimiento con relación a los temas fundamentales sujetos de discusión todavía. Yo no quiero imaginar que suceda algo parecido a lo de Sí, eso, febrero. yo creo que eso sería lo peor. Sí, y de hecho es lo primero que pienso con su pregunta. Estamos, bueno, en el 2024 estaremos en una mejor situación, porque recordemos que estamos en COVID, estamos en una situación muy delicada y una sensibilidad. Recuerden, señores, el tema de la Plaza de la Bandera y ese tipo de cosas que en la actualidad no se está viviendo. Entonces, creo que esa situación y que por supuesto haya algún tipo de reclamo de fraude o de algún tipo de situación que pueda involucrar el proceso electoral. El proceso electoral incluyendo evidentemente a quienes van a dirigir el proceso. Sí, porque lo de discusión, subida de tono y hasta insultos, lamentablemente tenemos que esperar que eso se va a dar. Esa idiosincrasia. A pesar de que en esta campaña nosotros deberíamos aspirar a algo mejor, no solo porque hayamos avanzado, sino también por los actores, que pienso que tienen una gran responsabilidad. Aquí tenemos de candidato a un presidente de la República, que ya se puede considerar un estadista, además una persona decente, y tenemos como candidato también a un expresidente, que ha sido 3 veces presidente de la República, también es un estadista. Y un tercer candidato, hay más, pero de los partidos principales, un tercer candidato que hasta ahora también se ha caracterizado por ser un político y es alcalde. decente, un alcalde, una autoridad municipal. Entonces nosotros deberíamos aspirar a que esos líderes conduzcan un proceso, una campaña decente, tranquila, y que ese mensaje se le envíe a la militancia, al resto de los partidos
Y yo creo que eso también se ve no solo en lo presidencial, que es un muy buen punto que tú mencionas, sino incluso de los regidores. O sea, el perfil que estamos viendo es un perfil muy distinto al que veíamos años anteriores. Ahora, a mí me parece que hay una discusión pendiente. Pendiente primero porque nadie la plantea, porque es una situación muy difícil, porque equivaldría a romper el escenario político demasiado fragmentado que le cuesta mucho dinero al Estado Dominicano. Cada día el Estado Dominicano se agiganta y cada día necesitamos más recursos, más evasión fiscal y cada día más partidos políticos. Es un país con 10 millones de habitantes, con un padrón electoral de 7 millones de habitantes, de personas que están aptas para votar. Tenemos 38 partidos políticos, me parece una exageración, ¿no? Los cuales todos tienen acceso, casi todos, al financiamiento estatal. Es decir, estamos fomentando una política parasitaria. Es así, yo estoy completamente de acuerdo, porque en otros países nosotros vemos partidos de izquierda, partidos de derecha. Nosotros aquí no tenemos una ideología claramente definida, que lo que hace es que muchos salgan de los partidos porque convenientemente hay algo particular, forman su partido y luego surge esa situación. Claro, la única ideología aquí conocida real aquí es la izquierda zurda, progres, fascista, que es fácil identificar en el esquema partidario dominicano, ¿no? Pero Porque mira ¿cuál cómo ha se vio sido, ahora cuál ha las sido el alianzas, planteamiento? esa mezcolanza que se dio Pero yo lo recientemente. que digo, Es interesante, en sí, el o sea, planteamiento electoral, lo que hay es muchas propuestas, pero ninguna propuesta me parece a mí trascendental, porque no hay un cambio, no hay una propuesta real de cambio en la República Dominicana. Es decir, yo voy a mejorar el INE, pero yo voy a hacer que los alimentos bajen, pero no hay un asunto, es decir, que defina el curso del futuro de la República Dominicana. Es decir, si usted vive en Alemania y usted vota por el Partido Verde, usted sabe por lo que está votando. No está votando por un candidato y por un nombre, está votando por una ideología, está por una propuesta, por una cosa. Lo mismo ocurre ya casi, bueno, en España ya no tanto, ¿no? Pero lo ocurre en Francia, que los partidos son los mismos de hace que sé yo cuántos años. Pero aquí todos los días surge un partido y los planteamientos, cuando uno analiza el planteamiento incluso de los partidos que se dicen que son ideológicos, de un día y lo compara con el del día anterior y parecen dos partidos diferentes. Y cuando se alían entonces a otros partidos Sí. que tienen posturas y Se desdicen. Sí. Se desdicen. Yo creo que muchos de esos partidos han estado surgiendo, digamos, para hacer una casilla más dentro de la boleta, que apoye un aliado, ya sea el gobierno de turno o el gobierno o la oposición cuando era gobierno. Entonces no son partidos que, digamos, que van a aportar grandes cambios, grandes propuestas a la ciudadanía. Sí pienso que hemos mejorado bastante respecto a ejercicios electorales anteriores con los temas de planes de gobierno. Cada vez los planes de gobierno son más consensuados, más hechos a conciencia. Y tenemos ejemplos de buenos planes de gobierno que fueron implementados de manera correcta. Y hemos visto reducciones importantes de pobreza, mejora de acceso a educación, mejora de acceso a salud. Por lo tanto, si nos seguimos moviendo en esa línea, creo que podemos ver avances a futuro, pero nada muy dramático, como usted bien dice. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando sobre temas de más alto interés nacional que tienen que ver con los temas que se supone se van a discutir en la campaña electoral, que está a punto ya de comenzar oficialmente. Porque todos sabemos que estamos en campaña desde el día que nacimos en la República Dominicana y eso difícilmente cambia. Ahora, ¿cuáles son los temas que yo creo que pasamos por alto, por ejemplo? Hablamos que las grandes prioridades en la República Dominicana son la educación, la salud pública, el medio ambiente, la seguridad ciudadana, para citar solamente 4. Pero no veo eso en el tapete de la discusión. Porque ¿qué propuestas se han hecho para reformar o mejorar el sistema educativo dominicano? ¿Qué propuestas han hecho los partidos políticos para hacer otro tanto en el área de la salud o del medio ambiente? No se escuchan esa propuesta. Bueno, en el tema de la seguridad es uno preocupante porque no hemos pasado 3 años en una reforma policial. O
sea, como yo me paso 3 años, llevo un gobierno, entonces tengo una reforma policial estudiando qué yo voy a hacer con la policía, haciendo lo mismo. Estudiando qué yo voy a hacer con la policía. O sea, y entonces con el mismo sistema, ¿no? De la policía, con el monopolio de la fuerza pública, una población desarmada, con el tema de que lo único que lo que se necesita es recursos, porque ese es uno de los grandes mitos de República Dominicana, que cualquier problema es por falta de recursos. Tenemos jueces malos porque entonces le pagan mal, policías malos porque le pagan mal. Y eso, o sea, es la búsqueda, como yo le llamo, del salario filosofal. Creemos que hay un salario ahí que en algún momento vamos a dar en el clavo para que un policía que macutea no deje de macutear. Para un policía que ve robando a un ciudadano, lo enfrenta en vez de darle espalda. O operarlo en la esquina y coge su parte, ¿no? Entonces la seguridad ciudadana es un asunto que ha sido para mí una frustración, ver cómo no se implementan cosas tan sencillas, porque al ciudadano hay que darle participación en la seguridad. Aquí hay que establecer juntas de vecinos que puedan estar armadas, hay que establecer lo de los gated community, comunidades cerradas, hay que quitarle a la seguridad privada trabas que le impiden dar seguridad privada perimetral. Aquí la seguridad privada es simplemente un asunto de ex generales, que entonces tienen el contacto para traer las armas, que tienen todo, o sea, no puede ser eso, o sea, la seguridad privada pues tiene que expandirse más. Y ahí yo veo como poca iniciativa de los políticos de meter al sector privado en una cosa tan fundamental. Entonces tú ves cosas como, por ejemplo, esta guerra de estadísticas. ¿Y cómo es posible que un ministro diga que la violencia ha bajado en 1.7%? ¿Pero qué es lo que es 1.7%? O sea, ¿qué significa eso? O sea, que de 100, en vez de 100 asaltos... 99. 98. O sea, no es el punto. O sea, ahí es que yo creo que una de las cosas que se han quemado todos, no solo el gobierno, sino también toda la oposición. Bueno. Hay dos reformas, bueno, muchas, pero yo diría dos fundamentales, que son la reforma educativa y la reforma policial, porque está muy ligada a la seguridad ciudadana. Entonces, cuando vemos el principal problema, el que más preocupa a los dominicanos, es la seguridad ciudadana. Pero creo que sí hay consenso en que eso pasa por una reforma policial. Entonces, yo personalmente tengo una preocupación con ambas reformas, y es que yo entiendo, ojalá estar equivocado, pero yo entiendo que la reforma educativa no se puede hacer con los maestros actuales. Así es. Y la reforma policial no se puede hacer con los policías actuales. Es Entonces lamentable. entonces no habrá ninguna de esas dos reformas. No, tiene que ser un proceso de transformación paulatino en la que se vaya haciendo las sustituciones de lugar. Pienso que parece un poco dramático, porque no sería una reforma, sería un cambio radical, pero a la vez paulatino. Bueno, pero o sea, se va a tomar tiempo. En relación a la reforma educativa o el sistema educativo dominicano, yo creo que el kit del asunto está en que pasamos del buen profesor al buen gremialista. Ese es el problema de la República Dominicana en el ámbito de la educación. Y en el ámbito de la salud ha habido huelgas aquí porque los médicos asalariados del Estado Dominicano se niegan a trabajar hasta 4 horas al día, ¿no? Cuando el horario oficial es de 8 horas todavía. Entonces yo creo que es muy difícil. Si no se atacan los problemas, en la médula del problema, difícilmente lo resolvemos. Tiene mucho poder los gremios, realmente. En la práctica Y el problema tal vez es ese, es que se han confundido roles. Usted claramente ha afirmado 2 ejemplos, podemos hablar también del Colegio de Abogados, en donde se ha dejado de pensar en cuáles son los objetivos, las misiones de ellos, y se han convertido en sindicatos. Y sindicatos en el término tal vez menos noble, sindicatos en donde se encargan de buscar intereses particulares, de mejoría particular, y yo por eso comparto plena y absolutamente la posición de Héctor. Yo creo que nosotros necesitamos, para reformar, cambiar absolutamente todo, porque desde la educación, cómo estamos incluyendo, involucrando a personas que no tienen la suficiente valía tal vez moral y que luego son, cuando lleguen a ciertos cargos, los que están delinquiendo. Pero hay una noticia que a mí me parece muy preocupante, que arroja mucha sombra sobre la posibilidad de que alcancemos en el mediano plazo
un efectivo avance en el área de educación. Es que eso se quemaron y no pasaron en los concursos de educación para nuevos sí. maestros. Prácticamente más del 60%. Ahí digamos que hay que ver cuántos maestros es que se están incluyendo en el sistema, porque en un momento yo recuerdo que el ministro Peña Mirabal, antes de salir, dijo que faltaban unos 5.000 o 6.000. Y uno ha visto concursos de más de 20.000 profesores. Entonces uno dice, wow, pero ¿y dónde están colocando estos profesores? Pienso que... Digo, esa es una buena pregunta, O sea, ¿no? ¿dónde es que están colocando? Hay gente que los llaman a mitad de año escolar y uno dice, bueno, ¿y cómo van a empezar a dar clases a mitad de un año escolar? Y le están pagando el nómina, lo incluyen el nómina. Pienso que hay que irse también a las universidades que forman maestros. Había un plan de maestros de excelencia, ese plan fue desmontado con la gestión de Roberto Furcal, y eso lo que ha generado es que se abra la posibilidad de que profesores que vienen egresados de universidades, que consistentemente sus egresados tienen bajas cualificaciones cuando se le miden con cualquier tipo de prueba, pues que esos egresados de esa universidad sean los que estén ingresando de manera mayoritaria en el sistema educativo dominicano. Entonces, mientras tengamos situaciones como esa, donde ni siquiera tengamos un marco de cualificaciones unificado para formar docentes a nivel de las universidades dominicanas, cuando tengamos eso que usted decía de gremialismo excesivo dentro del sistema magisterial dominicano, pues pienso que por más que se invierta en infraestructura, los cambios que se puedan dar a nivel de mejoras en las competencias de nuestros egresados van a ser muy marginales. Y de hecho, una vez que usted hace, por ejemplo, la escuela, donde no hay una escuela, hace una escuela espejo para reducir a la mitad el tamaño del aula promedio a nivel de estudiantes, pues ya es una reforma de una sola vez. O sea, ya después de ahí, eso no tiene un impacto adicional dentro del nivel de aprendizaje del estudiante. Sí lo tiene el maestro, sí lo tiene un buen director comprometido en su escuela, sí lo tiene el involucramiento de profesores, de madres y padres dentro del proceso de aprendizaje. Pero faltan muchas cosas todavía por hacer en esos renglones. Y como digo, la formación de los profesores aquí es bastante cuestionable, sobre todo en aquellos que han entrado al sistema educativo en los últimos 2 años y medio. Pero a mí me preocupa también el hecho que ha sido una práctica consuetudinaria, gobierno tras gobierno de la República Dominicana, es que con el cambio de una administración se cancelan y se sustituyen profesores de escuelas rurales y médicos de un departamento y de un hospital público. Es decir, ¿cómo es posible que la función de maestro, la posición de un maestro de escuela y de un médico de un hospital público dependa del partido al que pertenece? Es decir, yo creo que tenemos que también que cambiar el concepto de hacer gobierno, porque no podemos hacer, es decir, cada vez que hay un cambio de gobierno, eso significa que 250.000 personas que están ligadas o asociadas a la administración pública corren el riesgo de perder su trabajo. Es así, es así. Y yo creo que parte del fracaso es ese. No solamente de partido a partido. Tú mencionabas ahorita a Peña Mirabal, pero de Navarro a Peña Mirabal, en donde se tomaron ciertas medidas gerenciales que me parecieron en su momento adecuadas, se perdió todo eso, esa inversión que se realizó, esa educación, y como usted muy bien dice, lamentable que personas preparadas que hayan tal vez logrado incluso hasta congeniar con la población que se encuentra cercana a la escuela o al hospital, tenga que salir. Nuestro país necesita avanzar, nosotros necesitamos institucionalizar las cosas y no depender del partido. Ahí yo quería, sobre el tema de Navarro Peña Mirabal, recordemos que Peña Mirabal sí mantuvo todos los directores de distrito, de departamento y directores de regionales que entraron por un concurso relativamente independiente que hizo la administración de Navarro. Y que fueron cambiados y que Fulcari llegó, cuando hizo ministro, lo destituyó sí, administrativamente. Por encima del consejo. Por encima del consejo. Claro. Para nombrar a 17 nuevos directores regionales y estamos pagando esa decisión. Así es. Y ahí entra el tema de la continuidad de Estado, que claro, se viola, y la falta de institucionalidad. Ahora, las elecciones del año pasado, las elecciones pasadas, tuvieron una característica y estuvieron hasta cierto punto mediatizadas por el tema del COVID-19. Y la abstención alcanzó creo que un 45%, ¿no? De las personas. Esperamos, ¿creen ustedes que habrá una abstención mayúscula en esta oportunidad o será minúscula?
Yo creo que a nivel, las elecciones de mayo, como son presidenciales, va a ser el promedio, una abstención de un 30, un 29%. La de febrero sí va a tener una abstención más alta porque son municipales. Y tradicionalmente cuando hay elecciones de medio término donde no hay elección presidencial, la abstención ronda el 45%. Entonces es probable que veamos esos niveles de Es decir, abstención. que estaríamos escogiendo autoridad sin el necesario sostén popular. Vamos a tener autoridades populares que no son tan populares. Pero eso ha pasado por muchos años. Sí, Esa es una gran esa es crítica una que gran tenemos, crítica. que tenemos en este país. Y no es un juego de palabras. No es para nada un juego de palabras, de que justamente tal vez es una minoría que elige quién nos va a Claro, gobernar, pero ahí el tema de motivar, de incentivar y de exhortar a que la población vote. Entonces estaríamos rescatando el poder de las minorías. Sí, se puede llamar así. Eso es interesante, ¿no? Porque si tampoco ha funcionado el de la mayoría, quizás el de la minoría funcione. La dictadura de las minorías. Sí, no, bueno, las élites. Porque los países bien desarrollados y los países que avanzan realmente están gobernados por minorías, ¿no? Por las élites. ¿No? Y las revoluciones que han cambiado el mundo son revoluciones de élite. Pero siempre Todas. siempre que funcione, exactamente. yo creo que las cosas van evolucionando, pero aquí yo no estoy seguro si son las élites o no. Sé que hay una minoría que lamentablemente en ocasiones no nos dirige por los caminos y en el mejor interés de Porque la el población. 14 de julio la plebe asaltó la Bastilla, pero no fue la plebe que dirigió la revolución. ¿No es cierto? Bueno, caballeros, el tiempo se nos agotó. Solo me queda agradecerles la oportunidad magnífica de poder discutir y hablar con franqueza y con serenidad de temas que son fundamentales para el presente y el futuro de la República Dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.